Halloween en 1992. Cuando tenía 12 años, me estaba preparando para pasar un increíble Halloween con mis amigos. En ese momento, todavía era relativamente seguro para los niños recorrer los vecindarios en busca de dulces y golosinas sin mucha supervisión de los padres. Los tiempos ciertamente han cambiado ahora, pero después de este incidente, no estoy seguro de querer que mis hijos salgan solos por la noche, especialmente en Halloween. Cedar Mill Road era larga y estaba salpicada de muchas casas. Era un área que se sabía que era espeluznante, principalmente porque había una casa antigua al final que tenía muchas historias de fantasmas. Había escuchado muchos susurros y leyendas infantiles. Era un huerto de manzanos hace años y los esclavos habían sido brutalmente asesinados. El propietario original se había ahorcado en lo alto de la escalera. Había tantas historias, pero todos los niños del pueblo estaban enamorados de la casa. Pasábamos en bicicleta por la casa con la esperanza de echar un vistazo a su historia. Todos estábamos seguros de que estaba lleno de todo tipo de delicias paranormales. Después de pedir dulces durante varias horas, y casi llegar al final de Cedar Mill Road, un amigo sugirió que fuéramos a tocar la puerta de la casa y ver si alguien respondía. Sabíamos que allí vivía una anciana de apellido Murphy. Nadie la veía mucho, pero había heredado la propiedad y había vivido allí probablemente durante 50 años. Era una casa grande especialmente para una persona. Siempre pensé que tenía que ser muy solitario no estar casado, sin hijos y viviendo en una casa tan grande, vieja y deteriorada. Mi padre lo llamó gentry decadente, aunque yo no tenía idea de lo que eso significaba. El camino de entrada serpenteaba a través del huerto que se extendía frente a la casa. Ya nadie se ocupaba de las manzanas, por lo que la mayoría yacían pudriéndose en el suelo, que en octubre era más un hedor a podredumbre que una fragancia de manzana. «Oye, sube y toca el timbre», me dijo Jessica. Me encogí de hombros, «No voy a ir solo». «Llévate a Olivia contigo», dijo. Olivia negó con la cabeza. «No lo creo. Se hace tarde. Necesito llegar a casa». Jessica tomó nuestras manos, «Iremos todos juntos». «Huele mal», dijo Olivia. «No quiero subir allí». Estuve de acuerdo. Sí, las manzanas apestan. Si una anciana vive aquí, es posible que ya esté en la cama. Probablemente no quiera trucos o tratos. Ella ni siquiera tiene la luz del porche encendida. Olivia dijo, «Signo universal de déjame en paz. Ustedes son unos gallinas. Vamos. Es Halloween. Hagamos esto y luego, cuando vayamos a la escuela el lunes y les cuentemos a todos lo que pasó, seremos los niños más geniales de la clase». Para mi consternación, nos condujeron por el oscuro camino de grava hasta la ruinosa mansión en la cima de la colina. Olivia tenía unas pulseras con barras luminosas de neón, que era la única luz con la que podíamos ver porque estaba completamente oscuro y no teníamos flashes. Había sido una noche bastante nublada aunque casi había luna llena. Durante toda la noche solo habíamos visto destellos de la luz de la luna. Ninguno de nosotros pensó en traer ninguna fuente de luz. Cuando llegamos a la cima de la colina donde estaba ubicada la casa, sentí un escalofrío. Estaba temblando. No sé si era la temperatura exterior o el hecho de que estaba asustado, pero me castañeteaban ligeramente los dientes. Los tres nos acercamos a la casa y subimos al porche. Jessica me empujó hacia adelante, «Toca el timbre». Ella estaba susurrando. «No quiero tocar el timbre», dije. Ella me empujó de nuevo, «Solo hazlo». Di un paso adelante. Mis ojos habían comenzado a acostumbrarse a la oscuridad y pude ver la puerta frente a mí con un elaborado cristal. Aunque me temblaba la mano, alcancé el timbre. Lo presioné. Inmediatamente, Jessica y Olivia empiezan a reír y gritar. Salen corriendo y me dejan parada en el porche. Escuché un ruido desde el interior de la casa. Salí corriendo del porche. Tropecé con mi vestido de bruja y caí de bruces sobre el césped. Mi cubo con forma de calabaza lleno de dulces se derramó en el suelo, pero estaba demasiado asustado para molestarme con él. Tiré el cubo al suelo, tratando de ver el camino hacia el camino de entrada, pero estaba oscuro. Podía escuchar a las chicas riéndose a lo lejos, en algún lugar delante de mí. «Esas perras», murmuré en voz baja. Mis pies golpearon la grava del camino. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué estaba tan asustado? Ahora estaba en el camino y lejos de la casa. Estaba en un lugar seguro. Probablemente la anciana estaba en la cama. Ni siquiera había abierto la puerta principal. Me dije a mí mismo que no debía tener miedo. Ahora estaba bien. Simplemente estábamos siendo niños tontos.
Había disminuido la velocidad desde un sprint hacia abajo. Estaba respirando pesadamente, pero disminuí la velocidad y comencé a caminar. Podía distinguir los faros de Cidermid, así que supe que no estaba lejos de la carretera. Esas chicas estarían esperándome allí al final. Les daría una parte de mi opinión. Mierda, dije en voz baja, chicas estúpidas. Cuando de repente, de la nada, 2 manos me agarraron el pecho por detrás. Algo me estaba tirando. Dejé escapar un grito. Algo me tenía. Podía oírlo gruñendo y siseando mientras tiraba de mí. Intenté luchar contra ello. Me estaba arrastrando hacia el costado del camino de entrada. Podía ver la silueta de un manzano a la luz de la luna. Podía oler ese hedor a podrido. Solo tenía 12 años, pero luchaba tan duro como podía. Estaba gritando y gritando. Ayúdame. Intenté quitarme los brazos de encima. Fui lo más combativo posible y sentí que estaba luchando por mi vida. Quien me tenía no me soltaba. Sentí uñas afiladas clavándose en mi pecho mientras me empujaba hacia los manzanos. ¿Quién eres? Déjame ir. Las nubes debieron haberse alejado de la luna porque por un momento nuevamente la luz de la luna brillaba iluminando el huerto a mi alrededor. Fue entonces cuando vislumbré. Lo que me rodeaba con sus brazos era una vieja bruja. Una mujer, pero era vieja y parecía medio muerta. Tenía carne que parecía que también se estaba pudriendo en su cara. Ella todavía estaba gorgoteando y gruñendo. Logré soltarme y en el momento en que lo hice sentí sus uñas afiladas en mi espalda, pero salí corriendo. Corrí por el huerto esquivando árboles. Sentí las manzanas desintegrándose, aplastarse y rezumar bajo mis pies. En un momento, resbalé y caí sobre un montón de papilla. Finalmente llegué a la grava y no me detuve hasta llegar a la carretera principal. Por supuesto, mis amigos imbéciles estaban apostados esperándome, pero en el momento en que me vieron pasar corriendo no se rieron. Estaba en shock. De alguna manera logramos llegar a la casa de un vecino donde la persona llamó a mis padres para que vinieran a recogerme. Mis amigos me explicaron lo que había pasado y cómo me habían dejado en la casa. Tenía marcas de rasguños tanto en el pecho como en la espalda debido al incidente. Mis padres decidieron que teníamos que llamar a la policía y hacer una denuncia. Los policías pensaron que probablemente se trataba de una broma de Halloween, probablemente de unos adolescentes que intentaban asustarme. Terminamos recibiendo un gran sermón del policía y de nuestros padres. El día siguiente era domingo. Todavía estaba realmente aterrorizado por lo que había sucedido y estaba convencido de que no eran solo unos adolescentes metiéndose con nosotros. Seguí diciéndoles a mis padres una y otra vez que era otra cosa. Mi mamá finalmente me dijo que ya era suficiente y que no necesitábamos repetirlo nuevamente. A primera hora de la tarde, ya me había tranquilizado un poco con todo el asunto cuando sonó el teléfono. Mi papá respondió y después de unos minutos de sí, ya veo y entiendo. Entró en el estudio donde yo estaba amontonado viendo la televisión. Mi mamá estaba sentada en su silla leyendo un libro. Miró a mi papá que estaba un poco pálido. ¿Qué pasa, Jorge? Ella preguntó. Nos miró a ambos con asombro y dijo, ese era el ayudante Richardson de anoche. Fue a hacer un control de bienestar de la señora Murphy después de que no pudieron localizarla anoche para interrogarla. Resulta que la señora Murphy estuvo muerta dentro de su casa todo el tiempo. Aparentemente, el forense dice que estima aproximadamente que probablemente murió en agosto. Dice que todavía no tienen señales de que haya alguien más en la casa anoche. La casa no había sido asaltada ni nada parecido. Lo único que encontraron afuera fue su cubo de dulces que estaban por todo el suelo tal como dijiste. Cariño, ¿no dijiste que fue una anciana la que te agarró? Mamá preguntó horrorizada. Cada año recibo un sobre sin remitente en Halloween. No soporto Halloween. Cada vez que llega octubre, me da un vacío en el estómago que no se me quita hasta que se acaba el mes, y a veces ni hasta diciembre. La mayoría de la gente a la que le cuento esto me tachan de ser un Grinch de Halloween, un aguafiestas, y me dicen que me relaje y disfrute la temporada de sustos. Eso, hasta que les explico por qué. Cuando revelo la razón por la que no soporto la festividad, de repente mi desprecio tiene mucho más sentido. Durante los últimos 11 años, en la mañana del 31 de octubre, he recibido una foto de un cadáver. Siempre por correo, siempre en la mañana, y siempre en Halloween. No importa si me mudo, si cambio mi nombre, o incluso si interceptan el correo. De una forma u otra, recibiré este truco de Halloween no deseado. No sé por qué las envían, no sé quién las envía, y no sé por qué yo, de todas las personas, soy su objetivo.
Lo único que sé es que las recibo, y que tengo que verlas. Todo esto comenzó hace 11 años, cuando me mudé por primera vez de la casa de mis padres, y a un nuevo lugar con mi mejor amiga en ese momento, Astrid. Las dos teníamos 19 años, y estábamos más que un poco ansiosas por probar por primera vez la libertad adulta que solo se obtenía al no vivir con nuestros padres. No me malinterpreten, mis padres eran geniales, pero yo estaba lista para seguir adelante y comenzar el siguiente capítulo de mi vida. La razón de Astrid era, comparativamente, un poco más amarga. Ella solo buscaba cualquier excusa para ya no compartir techo con el imbécil borracho y manipulador que era su padre. Cuando nos mudamos por primera vez, las cosas estaban bien. El apartamento era pequeño, pero no se caía a pedazos. El vecindario estaba cerca de una tienda de comestibles barata, las dos teníamos un empleo lo suficientemente estable, y el alquiler era realmente bastante razonable para dos chicas universitarias jóvenes. Estaba lejos de ser perfecto, pero era funcional y asequible, y cuando recién estás empezando, esos son lujos al límite. Lo peor que pasó en esas primeras semanas fue que nuestra pila de trastes empezó a gotear de repente, e incluso entonces, pudimos conseguir que nuestro vecino mayor lo arreglara por nosotras. El tipo era tan amable que se negó a dejarnos pagarle, e incluso cuando intentamos dejar un sobre con algo de dinero en su buzón, lo encontramos metido de nuevo bajo nuestra puerta a la mañana siguiente. Todo esto para decir que éramos felices, estábamos contentas y estábamos cómodas. La primera foto llegó el mismo año en que nos mudamos. Llevábamos viviendo en nuestro apartamento unos 4 meses, tiempo suficiente para familiarizarnos con los vecinos, establecer una rutina estable y hacer que el lugar realmente se sintiera como un hogar. Astrid y yo teníamos tareas y responsabilidades designadas que las dos cumplíamos, y una de las mías era recoger el correo. La mayoría de los días, eso solo significaba facturas, ofertas de tarjetas de crédito, catálogos de tiendas y tal vez una extraña colección de cupones para cualquier cantidad de lugares de comida rápida. En esa mañana de Halloween, sin embargo, mientras revisaba el surtido de basura inútil, encontré un sobre blanco liso. Inmediatamente supe que algo pasaba con la carta, ya que no había marcas postales en ninguna parte del sobre, ni siquiera un sello. Lo único que tenía eran 2 palabras, escritas toscamente con tinta negra lisa con lo que parecía ser una letra temblorosa. Para Jennifer. Inmediatamente curiosa, dejé el resto del correo cuando volví al apartamento y abrí el sobre. Dentro había una foto digital cuidadosamente doblada de una mujer, tal vez de mi edad, acostada con los ojos cerrados en una cama con una colcha verde en una habitación casi completamente oscura. El cuerpo de la mujer estaba iluminado por el brillo de lo que solo puedo suponer que era el flash de una cámara, revelando cabello negro oscuro y una expresión de paz en su rostro. No sabía que estaba muerta en ese momento, así que estaba más confundida que nada, volteando la foto varias veces para ver si me faltaba algo. Pero, no había fecha, ni inscripción que pudiera haber etiquetado algún evento específico, nada. Por lo que parecía, era solo una foto extraña de lo que pensé que era una mujer durmiendo que no reconocía. Ok, raro, me dije a mí misma. ¿Qué es raro? La voz de Astrid me sobresaltó, casi haciéndome saltar cuando me di la vuelta para mirarla. Mi amiga todavía estaba en pantalones de pijama y una camiseta sin mangas, con su cabello negro azabache recogido en un moño detrás de la cabeza. Esta foto. ¿Conoces a la chica de esta foto? Pregunté. Astrid levantó una ceja mientras le extendía la foto para que la tomara, lo que hizo. Se quedó mirando la foto por un rato, volteándola y entrecerrando los ojos mientras lo hacía. Finalmente, solo frunció los labios y negó con la cabeza. Nunca la he visto antes, ¿por qué? Preguntó. Porque esto acaba de llegar para mí por correo. Levanté el sobre vacío mientras le respondía, colocándolo para que pudiera ver mi nombre en el papel. Se quedó mirándolo por un minuto, luego de vuelta a la foto con clara confusión. ¿No es amiga tuya? Preguntó. Negué con la cabeza. ¿Puedes simplemente devolverla? ¿A dónde? Pregunté de vuelta, sosteniendo el sobre de nuevo. Ni siquiera hay una dirección de remitente en esto. ¿A dónde la enviaría? Astrid solo se encogió de hombros. Después de unos minutos de desconcierto, finalmente decidimos que la carta probablemente era solo una broma extraña de las fiestas y acordamos dejar el asunto atrás. En retrospectiva, sé que fue un error, pero eso es 2020, como dicen. El resto del año transcurrió sin incidentes, y para acción de gracias, aunque no había olvidado la foto misteriosa, había dejado de preocuparme por ella.
La mayor parte del año siguiente fue igualmente tranquilo, salvo por las dos tratando desesperadamente de evitar las llamadas telefónicas borrachas y enojadas del padre de Astrid diciéndole que volviera a casa. Para Halloween del año siguiente, casi había ignorado por completo la foto. Sé que suena un poco absurdo, pero honestamente pensé que era solo una broma extraña en ese momento. Quiero decir, una foto extraña en Halloween, un día solo superado por el Día de los Inocentes para bromas y trucos, no hace una bandera roja. No, esa bandera roja comenzaría a levantarse un año después, cuando después de traer el correo y sentarme con Astrid, descubrimos otro sobre en blanco liso, salvo por mi nombre. Por un momento, ninguna de las dos dijo nada ni reaccionó realmente a la publicación. Obviamente, no puedo hablar por Astrid, pero yo estaba demasiado aturdida en ese momento para pensar realmente, y mucho menos hablar. Cuando finalmente pensé, fue solo en forma de una sola pregunta. ¿Otra de estas cosas?, preguntó Astrid mientras recogía el sobre y lo hacía girar con los dedos. Cuando salí de mi aturdimiento y la miré, me pregunté si se había dado cuenta de que acababa de expresar mi propia pregunta. Sí, parece que sí, respondí. Había intentado sonar despectiva, como si la segunda carta no me molestara en absoluto. Como si su mera presencia no nos hubiera dejado a mi compañera de cuarto y a mí en silencio hace solo unos momentos. Afortunadamente, Astrid no pareció notar mi esfuerzo, y casualmente arrojó el sobre de nuevo sobre la mesa. ¿Y todavía no tienes idea de quién podría haberlo enviado?, preguntó mientras se recostaba y se cruzaba de brazos. Miré de nuevo el sobre, tratando de reconocer la letra mientras pensaba en cualquier amigo bromista o vecino extraño que pudiera haberlo dejado. Si bien habíamos discutido posibles culpables para el correo misterioso varias veces durante el año pasado, nunca fue en una medida muy profunda o dedicada. Probablemente por eso, nunca se nos ocurrieron conjeturas sólidas. Después de sentarme tal vez un minuto, me di cuenta de que todavía no lo sabía. Ni uno solo, admití. Todavía más confundida que asustada, recogí el sobre y comencé a abrirlo con cuidado. ¿De verdad vas a abrir esa cosa?, preguntó Astrid con una media risita. Solo respondí con un encogimiento de hombros mientras sacaba lo que parecía ser otro trozo de papel doblado. Esperaba ver a otra persona durmiendo al azar. Lo que vi en cambio me hizo caer el corazón. La segunda foto representaba a un hombre de aspecto hispano mientras yacía boca abajo sobre lo que parecía ser una alfombra vieja. Las manos y los brazos del hombre estaban extendidos por el suelo, su rostro vuelto hacia un lado y notablemente pálido. Eso no quiere decir que su rostro estuviera completamente incoloro, ya que había un enorme moretón morado y rosado en el costado de su rostro. Lo más alarmante de todo era lo que parecía ser un charco carmesí de sangre debajo de la cabeza del hombre, y una corriente seca de rojo goteando de su nariz. No estoy segura de poder describir con precisión lo que sentí como miedo. Estaba en shock, absolutamente, y definitivamente un poco disgustada. Supongo que la mejor manera de describir mi sentimiento exacto en ese momento es decir que me sentí amenazada. Tal vez por eso arrojé la foto a la mesa de forma refleja. ¿Qué diablos es eso?, chillé mientras agitaba las manos como si realmente hubieran tocado las entrañas de un extraño. La imagen, como si de alguna manera supiera que no quería verla, se volteó en el aire mientras flotaba suavemente hacia la mesa, aterrizando boca abajo cuando se detuvo. Fue solo después de que la foto estuvo fuera de mis manos que comencé a tener pensamientos coherentes, aunque incluso eso fueron solo preguntas de pánico. ¿Ese hombre estaba muerto? ¿Por qué estaba muerto? ¿Quién le había tomado la foto? ¿Era legítimo, o todavía una broma? Por encima de todo, sin embargo, todo lo que pude reunir en mi cabeza fue, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Al ver mi indigno ataque de pánico, Astrid puso una mirada curiosa en sus ojos y tomó la foto de la mesa, haciendo una mueca y arrugando la cara una vez que la miró. Eso es asqueroso, dijo con tono de disgusto. ¿Asqueroso?, pregunté, estupefacta de que pudiera estar tan tranquila. Astrid, ¿es ese un cadáver de verdad? Mi amiga, sin duda sintiendo mi angustia, me miró con una mezcla de simpatía y lo que solo puedo describir como una mirada de ¿realmente acabas de preguntar eso? Jen, no es un cadáver. Había sonado segura cuando lo dijo, casi amonestando. Como si fuera una idiota por siquiera considerar la idea. Si hubiera estado en mis cabales, estoy segura de que me habría ofendido que ella fuera tan despectiva. En ese momento, sin embargo, mi mente era un desastre. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes?
El pánico aumentó, presioné mis manos contra mi cabeza, sintiéndome de repente muy ligera de aliento y como si estuviera a punto de desmayarme. Sin siquiera darme cuenta, había comenzado a entrar en espiral. Imaginé a la sombra de un hombre irrumpiendo en nuestro apartamento, acercándose a mí lentamente y haciéndome cosas innombrables. No. No, 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 por favor no, y si hay, como, un asesino en serie por ahí, y está tomando fotos raras de sus víctimas. ¿Y si soy la siguiente? Y sí, de repente, sentí que una de mis manos era suavemente apartada de mi cabeza, una calidez reconfortante colocada encima. Chica, respira, solo respira y cálmate, dijo Astrid, interrumpiéndome. Su voz todavía era severa, pero ahora había adoptado un tono inconfundiblemente relajante. Colocando mi mano libre sobre mi pecho que latía, traté de recomponerme mientras miraba a mi amiga, mis ojos nublándose al darme cuenta de que había comenzado a llorar. Astrid solo sonrió y se sentó conmigo pacientemente, sosteniendo mi mano mientras yo hacía todo lo posible por relajarme, para decirme a mí misma que estaba bien. Después de unos minutos, logré calmarme en su mayor parte, aunque todavía temblaba un poco. Astrid, paciente como siempre, se sentó conmigo un poco más, frotando la parte superior de mi mano en un esfuerzo por tranquilizarme. Finalmente, me habló suavemente. Jen, es Halloween. La gente hace bromas en Halloween. ¿Estás bien? Resultó que tenía razón. Al final del día, no solo no habíamos sido el objetivo de un asesino en serie, sino que había conocido a un chico genuinamente amable y lindo en una fiesta. Con la ayuda de Astrid, presionando, incluso intercambiamos números, y aprendí su nombre, Isaac. Tal vez estaba un poco más nerviosa de lo normal, pero eso era lo suficientemente fácil de explicar a cualquiera que no estuviera al tanto como la temporada de sustos. En general, fue un gran día y una experiencia de vacaciones más que agradable. Aún así, mientras intentaba dormir esa noche, mi mente se desviaba hacia la foto del hombre muerto. Sí, todavía estaba convencida de que estaba muerto, y a la primera foto que había recibido. ¿Cómo estaban conectadas esas dos fotos? ¿Ella también había estado muerta? No parecía, pero ¿qué otra razón podría haber para que las recibiera ambas? ¿Por qué las había recibido en absoluto? No hace falta decir que no dormí mucho esa noche. En el transcurso del año siguiente, intenté investigar las fotos lo mejor que pude. Desafortunadamente, no tenía casi nada con lo que trabajar, ya que Astrid ya había tirado las dos fotos cuando decidí investigar las cosas. Todos estos años después, todavía no la culpo. Por todo lo que ella y yo sabíamos, eran solo bromas malintencionadas que no valía la pena conservar. Aún así, esta falta de evidencia física hizo que hacer preguntas a los vecinos fuera increíblemente incómodo. Sin embargo, antes de que los juzgues demasiado duramente, probablemente también me daría un poco de miedo que una mujer al azar preguntara sobre fotos de asesinatos. Del mismo modo, ir a la policía, al menos en mi mente, se sentía como un no arranque. Sin las fotos, todo lo que tenía era mi palabra, y nada para mostrar realmente. En cuanto a los foros en línea, mi respuesta más común fue el consejo para lidiar con el acoso sexual, que, aunque se agradecía, no era realmente lo que estaba buscando. Para decirlo simplemente, no pude encontrar nada. Incluso cuando recluté la ayuda de Isaac, quien, que Dios lo bendiga, me creyó al 100% sobre todo el asunto, no pudimos encontrar ni una sola pizca de algo que pudiéramos usar para entender lo que estaba pasando. También quería pedirle ayuda a Astrid, pero ella estaba lidiando con su padre cada vez más ese año, y las peleas a gritos honestamente solo sonaban dolorosas. Lo último que quería cuando ya estaba tan estresada era agregar mi basura encima de ella. A principios de octubre, me di cuenta de que realmente solo me quedaba una opción. Suponiendo que este remitente misterioso hiciera la misma broma que había hecho los años anteriores, tendría que esperar a que actuara de nuevo antes de poder tener pruebas. Entonces podría ir a la policía, explicar lo que había sucedido, y entonces, tal vez, lo tendría. Solo un año más, me convencí a mí misma. Cuando llegó Halloween ese año, admito que prácticamente salté de mi cama y corrí a buscar el correo. En mi mente, podía imaginar a un hombre de aspecto desaliñado siendo arrastrado en esposas, suplicando desesperadamente que era solo una broma. Del mismo modo, imaginé a un hombre grande y corpulento siendo obligado a caer al suelo mientras la policía lo rodeaba, gruñendo mientras luchaba inútilmente contra los oficiales que lo sujetaban. No estoy segura de si esto me convierte en una mala persona o no, pero me deleité con la idea de ver a este cretino imaginado ser dominado así. Dejándolo sentir miedo por una vez.
Tal vez entonces también me convierta en una mala persona que casi me sorprendió. Luego me enojé al ver a Astrid ya en nuestra mesa, con el correo extendido frente a ella. Quería gritar, ¿qué estaba haciendo? Siempre agarraba el correo, ese era mi trabajo. ¿Por qué estaba arruinando las cosas ahora, de todos los días? Me doy cuenta de que años después eso no era justo, que Astrid no podría haber sabido lo que estaba planeando. Aún así, en ese momento, tuve que recomponerme, respirando hondo mientras disminuía el ritmo y forzaba una sonrisa. ¿Sabes que es mi trabajo conseguir el correo, verdad? Amonesté juguetonamente mientras caminaba hacia la mesa y me sentaba. Ya estaba fuera, pensé que lo agarraría, respondió, dejando de lado lo que parecía ser otra oferta de tarjeta de crédito. Tal vez solo estaba paranoica, pero tuve la clara impresión de que no me estaba diciendo algo. No me malinterpretes, no tenía ninguna razón para pensar eso. Mi amiga estaba actuando y hablando de forma completamente normal, hasta la expresión aburrida y el rechazo fortuito de cualquier correo. Era más como un sexto sentido, como una alarma preconstruida natural que se apagaba en mi cabeza. Realmente no quería acusarla de nada, así que traté de dejarlo pasar. ¿Ok, algo para mí? Pregunté, probablemente con un poco demasiado entusiasmo. Afortunadamente, Astrid no pareció captar eso, y solo negó con la cabeza mientras miraba otra pieza de correo con desinterés. No, respondió. Sentí que mi corazón se detenía por un momento. No. ¿Qué quería decir con no? ¿No hay sobres en blanco con mi nombre? ¿Ninguno en absoluto? No este año, nena. Estaba mintiendo, tenía que serlo. ¿Por qué este tipo simplemente se detendría de repente? No lo haría, no podría, no cuando finalmente había reunido el coraje para hacer algo. Astrid tenía que estar mintiendo, o tal vez simplemente se lo había perdido. Mirando la mesa, escudriñé rápidamente los sobres y los cupones, o lo que fuera que estuviera en la pila en busca de cualquier señal de algo con mi nombre, incluso los que no estaban escritos a mano. Nada, no vi nada. Esto no tenía ningún sentido. ¿Cómo podía no haber nada? Incluso cuando tomé los sobres y los cupones, o lo que fuera que estuviera en la pila y los inspeccioné, no pude encontrar nada. Nada dirigido a mí de una manera extraña, sin etiquetas escritas a mano, solo facturas, basura inútil y más facturas. En mi frenético agarre, no me di cuenta de que Astrid me estaba dando una mirada ligeramente divertida. ¿Quieres desarmar el buzón también? Preguntó con una risita. No sabía qué decir. Debería haberme sentido aliviada, extasiada incluso de que no hubiera nada allí. Se acabó, pensé, ¿no debería estar feliz? ¿Por qué estaba tan decepcionada? No, es solo que es raro que se detuviera, admití, tratando de salvar la cara. Incluso en ese momento, pensé que era extraño que lo describiera como raro. ¿No recibir una foto de un cadáver era raro? ¿Cómo me había acostumbrado tanto en solo 2 años? ¿Estaba realmente tan ansiosa por meter en problemas al tipo que lo hacía que me molestaba no recibir nada? ¿Qué me pasaba? Mirando hacia atrás, sé que estaba equivocada. Debería haber presionado más, haber interrogado a Astrid sobre lo que había hecho. Debería haber seguido haciendo preguntas, o haber seguido buscando. Debería haber seguido cavando, tal vez si lo hubiera hecho, Astrid no habría desaparecido en noviembre de ese año. No hubo advertencia, ni carta, ni conversación, nada. Un día, ella simplemente se levantó para ir a trabajar, y cuando llegué a casa de mi propio trabajo, ella no estaba en casa. Al principio, no estaba realmente preocupada, Astrid siempre había sido más sociable que yo, tal vez solo estaba saliendo con algunos otros amigos. Entonces, esperé a que llegara a casa esa noche. Luego esperé un día. Luego, a la noche siguiente, intenté llamarla. Luego intenté llamarla de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Cada vez recibía un solo timbre, luego una desconexión antes de que la línea se cortara. Llámame paranoica, pero sabía que algo había pasado. No estaba segura de si estaba en peligro, o si la habían secuestrado, asesinado, lo que fuera. Pero estaba en peligro, lo sabía. Llamé a todos nuestros amigos en común para tratar de encontrarla, ver si alguno de ellos sabía dónde estaba. En un momento, incluso estaba tan desesperada que intenté llamar a su saco de carne de padre. ¿Qué importa? Ya no me sirve de nada, fue todo lo que dijo. Mi sangre prácticamente hirvió ante su respuesta. No me sirve de nada, pensé. Mi mejor amiga, su hija estaba desaparecida, y ni siquiera le importaba lo más mínimo. Siempre supe que era una persona basura, pero esto se sintió como un mínimo histórico. Juro que podría haberlo estrangulado si estuviera en la misma habitación que yo.
tal como estaba, tuve que conformarme con llamar a la policía. Recuerdo haber leído en alguna parte que tienes que esperar 48 horas para que te tomen en serio al denunciar a una persona desaparecida. Afortunadamente, eso terminó siendo un mito, ya que después de mi llamada, la policía estuvo en mi puerta en 1 hora. No voy a repasar todo lo que preguntaron, honestamente apenas puedo recordar todo yo misma, solo que hicieron preguntas como dónde trabajaba, si este era su domicilio principal, ese tipo de cosas. No recuerdo cuánto duró el interrogatorio, solo que estaba exhausta al final. La policía no pudo compartir todo lo que descubrió durante su investigación, pero por lo que hicieron, me dio la impresión de que realmente hicieron todo lo posible. Por lo que vale, encontraron buena información. Es decir, que Astrid había llegado a su trabajo el día que desapareció, pero en lugar de conducir a casa después, confió a sus compañeros de trabajo que iba a visitar la casa de su padre. Ojalá pudiera decir que a partir de ahí fue un caso abierto y cerrado. Pero por lo que se les permitió compartir conmigo, la policía me dijo que fue testigo de entrar, y después de unos 45 minutos, salir de la casa de su padre. Sospecharon que iba de camino a casa, pero, no hace falta decir que nunca llegó. Peor que eso, nunca encontraron su coche. No había señales de él en las carreteras que la habrían llevado a casa, ni estacionado, ni destrozado, ni siquiera un trozo roto. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Revisaron a su padre, por supuesto, pero no se había visto al bulto salir de su casa hasta 10 horas después de que Astrid se fuera. Dado que eso fue tiempo más que suficiente para que ella llegara a casa, y debido a que el tipo era un recluso sin casi ningún amigo con quien hablar, fue descartado como sospechoso. Honestamente, una parte de mí siempre pensará que tuvo algo que ver con eso, pero entiendo por qué la policía lo descartó. Para febrero del año siguiente, tuve que mudarme del apartamento que Astrid y yo habíamos compartido. El alquiler ya era una pesadilla por sí solo, y lo es aún más cuando de repente estás pagando por el valor de 2 personas. Isaac, que Dios lo bendiga, fue lo suficientemente amable como para acogerme. Honestamente, estaba más que bien con eso, habíamos estado saliendo un poco más de 1 año en ese momento, y realmente me gustaba. Me apoyó en cada paso del camino, y debo haber pedido perdón 1000 veces por estar tan obsesionada con el caso de Astrid. Siempre decía lo mismo en respuesta: es tu mejor amiga, cariño, no tienes que explicarte conmigo. Honestamente, no es de extrañar por qué nos comprometimos antes de fin de año. Todavía vivíamos juntos, quiero decir, todavía lo hacemos, pero eso es aparte del punto. Cuando llegó el siguiente Halloween, Isaac se había hecho cargo de las tareas de recoger el correo, así que estaba acurrucada en el dormitorio, viendo alguna película cuyo nombre honestamente no puedo recordar. Solo recuerdo que era una película romántica barata, y que estaba en algún lugar del tercer acto, cuando noté a Isaac entrando en nuestra habitación por el rabillo del ojo. Oye, cariño, ¿recuerdas esos sobres lisos de los que me hablaste?, preguntó. Mi pecho se apretó al recordarlos, silenciando el televisor y concentrándome intensamente en mi prometido. Mirando más de cerca, me di cuenta de que había una mirada de confusión en su rostro, y que estaba agarrando algo en su mano. Mi pecho se apretó aún más cuando me di cuenta de lo que era, un sobre blanco liso. Sí, lo recuerdo, ¿por qué? ¿Qué decían de nuevo? Para Jennifer. Isaac miró el correo sin abrir y frunció el ceño. ¿Eso es todo? ¿Nada más? ¿Por qué?, pregunté, señalando tímidamente la carta. ¿Qué dice esa? Isaac me miró por un minuto, podía decir que estaba considerando si darme el sobre o no. Honestamente, ni siquiera estaba segura de si lo quería, o si quería que lo tirara. Pero luego recordé mi plan del año anterior. Todavía podía intentarlo, ¿verdad? Tal vez entonces la policía podría encontrar a Astrid. El tipo que hizo esto. Claro, no tenía idea de si siquiera estaban conectados, pero, era una suposición razonable, ¿verdad? ¿No podría al menos intentarlo? Pude sentir que temblaba mientras me sentaba y extendía una mano abierta a Isaac. Comprensiblemente, al principio pareció inseguro. Desde su perspectiva, después de todo, estas cosas eran el resultado de que un bromista enfermo fuera tras su futura esposa. En un esfuerzo por tranquilizarlo, sonreí lo mejor que pude y asentí suavemente con la cabeza. Todavía parecía inquieto, pero con un suspiro, me entregó el sobre, y lo inspeccioné. Vi de inmediato por qué había tenido que verificarlo conmigo. De inmediato reconocí la misma letra temblorosa y descuidada en tinta negra, exactamente como antes. A diferencia de las 2 últimas cartas, sin embargo, este sobre decía: ella intervino.
Mi estómago se desplomó y sentí que el viento salía de mis entrañas, como si me hubieran dado un puñetazo. Ella. En cuanto a Astrid. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, abrí febrilmente el sobre y saqué otra hoja de papel doblada. Cuando la desplegué, grité. Era Astrid. Colgando de una soga. Su piel pálida y los ojos cerrados. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Sé que Isaac estaba allí, sosteniéndome mientras sollozaba y gritaba. Debe haber llamado a la policía, porque estaban rodeando el apartamento en algún momento. Estoy segura de que querían hacerme preguntas, pero estaba prácticamente inconsolable en ese momento. El pobre Isaac tuvo que hacer la mayor parte de la conversación. A través de la confusión de los eventos, solo imaginé a mi amiga. Gritando, llorando, suplicando por su vida. ¿Había sufrido? ¿Había sido consciente cuando murió? ¿Se había defendido? ¿Podría haber hecho algo más para ayudarla? Solo quería respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. Todavía no lo sé. Lo siento, pero no tengo ninguna respuesta, para ti, para mí, para la policía, para nadie. Hubo algunos sospechosos, pero todos se desmoronaron por una razón u otra. Una compañera de trabajo fue vista conduciendo de la misma manera que ella durante un tiempo, pero fue desestimada gracias al testimonio presencial de su madre. Su padre era popular, pero era prácticamente sedentario, por lo que estaba fuera. Incluso me consideraron por un tiempo. Creo que Isaac se sintió más ofendido por eso que yo. Después de todo, yo era la persona más cercana a ella. Sin embargo, finalmente, se dieron cuenta de que no tenía ningún motivo, y, por supuesto, que no podía ser yo cuando llegó otra foto el año siguiente. Y el año siguiente, y el siguiente, y el siguiente, hasta hoy. Isaac y yo ahora estamos casados, tenemos 2 hermosos hijos, pero todavía no tenemos idea de quién mató a mi mejor amiga. A pesar de mudarnos a una bonita casa de 4 dormitorios, todavía recibimos las fotos en los mismos sobres lisos. Isaac intentó instalar cámaras junto a nuestro buzón, pero nunca captaron nada. Nadie aparece, y sin embargo todavía recibimos esos estúpidos sobres. Siempre en blanco, salvo por esas mismas 2 palabras. Para Jennifer. Todos los años, igual que siempre. Halloween está unos días, y en contra de la insistencia de mi esposo, he decidido que ya tuve suficiente. Este año, planeo sentarme y vigilar el buzón toda la noche. Tal vez quien esté haciendo esto sepa cómo evitar una cámara, pero no me evitará a mí. Veré quién está haciendo esto. Incluso si me mata. Hay una razón por la que la señorita Uley da los mejores dulces en Halloween. Me alegro de que por fin nos hayamos librado de él, le dije a Luis mientras volvíamos del bosque hacia el parque. Él en cuestión era un chaval llamado Bern. Bern nació sin ninguna conciencia de sí mismo, y usó este poder para ser un cretino antipático con cualquiera que conociera. Tenía pinta de ser el tipo de chaval al que le hacían bullying, cuando en realidad, lo adivinaste, era él el que hacía bullying. Se coló en nuestro grupo de amigos por la noche como un parásito ingerido. Estábamos merodeando por la escuela intentando averiguar cómo empapelar un edificio de esa magnitud. Era una estructura imponente de ladrillo rojo y agujas, fundada originalmente como hospital durante la Guerra Civil. Ni siquiera Casey, la joya del equipo de béisbol de la escuela, conseguía lanzar un rollo con éxito por encima del tejado. Poco después de darnos por vencidos, por desgracia nos topamos con Bern, que también estaba merodeando por los terrenos de la escuela en la noche de Halloween. Llevaba un disfraz de Spider-Man ajustado a la piel, que no le sentaba bien a su gran complexión. Estoy siendo educado cuando uso la palabra grande. Durante la última hora o 2, nos había estado siguiendo por la ciudad, intentando ser gracioso mientras robaba caramelos a los niños pequeños. Habíamos encontrado otro lugar para merodear, el mirador destartalado al borde del parque. Los 6 nos volvimos locos, drogados de azúcar y la libertad de estar fuera hasta tarde por la noche. Probablemente por eso, cuando vimos a Eric, un flacucho y nervioso de nuestra escuela, nos abalanzamos como una jauría de perros salvajes. En cuanto el enano nos vio, se dio la vuelta y corrió en dirección al bosque. Los 6 le perseguimos, con la intención de saquear su abultado cubo de caramelos. Tuve que dejar caer mi machete de cartón que completaba mi disfraz de Jason Voorhees, pero tomé nota mental de dónde estaba para poder recuperarlo después del robo. Pasamos la línea de árboles poco después que Eric y seguimos adentrándonos en el oscuro bosque. Los árboles eran altos y gruesos, y oscurecían gran parte de la luz de la luna.
Era un reto no ser víctima de las muchas raíces enredadas mientras mantenía este ritmo. Afortunadamente, pronto oímos un ruido. El cubo de caramelos con forma de calabaza había caído al suelo del bosque, derramando su dulce contenido. La mayoría de nosotros nos detuvimos entonces para saltar el montón, agradecidos por un momento de descanso. Solo Bernie y Ernest continuaron su persecución de Eric, con la intención de darle una ración extra de vergüenza. Gus nos hizo un gesto para que agarráramos lo que pudiéramos y saliéramos. Pronto me di cuenta de que planeaba abandonar a Bern, y yo estaba a favor. Perder a Ernest sería un daño colateral desafortunado, pero podríamos compensárselo. Recogí lo que pude en mi propia bolsa y salí corriendo del bosque con el resto de mis amigos. Finalmente, llegamos a la carretera y seguimos por la acera. Me encontré con mi machete improvisado, ahora cubierto de tierra, y me lo volví a meter en el cinturón. ¿Conseguiste algún Tootsie Roll?, me preguntó Luis mientras caminábamos. Unos cuantos, respondí. ¿Me los podrías dar?, preguntó. ¿Para qué?, respondí. Luis suspiró y rebuscó en su funda de almohada llena de caramelos. Después de un rato de rebuscar, sacó una bolsa grande de malvaviscos. ¿Para esto?, dijo Luis. Claro que sí, tío, dije, cogiendo los malvaviscos y pasándole mi propia bolsa de truco o trato para que eligiera los Tootsie Rolls que pudiera encontrar. «Guau, ¿de qué casa sacaste eso?», preguntó Casey, mirando la bolsa de malvaviscos. Miré a Luis, que respondió: «De la casa de la señora Hawley. Ella da cosas geniales, chicos, debe costarle una fortuna». «¿Cuándo pasamos por su casa?», preguntó Russ. «Fui allí cuando iba a tu casa, vive, como, justo al lado de mí», respondió Luis. Asentimos con la cabeza, seguidos de un momento de silencio. De repente, Casey nos detuvo. Todos nos quedamos de pie y le miramos, esperando que hablara. Noté un brillo familiar en sus ojos, que solo salía cuando planeaba algo que invadía la ilegalidad. ¿Queréis hacer una búsqueda del tesoro?, nos preguntó a todos. ¿Qué?, preguntó Russ mientras yo conectaba los puntos en mi mente. Vale, entonces, comenzó Casey, sabéis que cuando la gente como la señora Hawley compra caramelos para Halloween, planean regalarlos gratis. Bueno, no es un robo si es gratis. Russ empezó a asentir con entusiasmo. Casey continuó. Así que mi plan es este. Llamamos a su puerta y la mantenemos distraída mientras uno de nosotros se cuela por la parte de atrás de su casa, entra en su cocina y se lleva la reserva de caramelos que tiene allí. A Russ le pareció bien, y a mí también. Luis estaba más aprensivo. ¿No es eso un poco, como, malo?, preguntó Luis a Casey. ¿Qué es lo que está mal?, respondió Casey con una pregunta. De todas formas, lo va a regalar todo. Empezamos a caminar por otra calle, que era un desastre de naranja y negro. Las decoraciones se aferraban a cada árbol, asfixiando a algunos de ellos. Un esqueleto de plástico de 9 pies de altura se alzaba frente a la reconocible casa de Gary, nuestro profesor de la escuela dominical. De hecho, todo su jardín se había convertido en un cementerio improvisado. Me di cuenta de que solo estábamos a una manzana de la casa de Luis, lo que significaba que debíamos estar cerca de donde vive la señora Hawley. Entonces se me ocurrió que en realidad íbamos a llevar a cabo el plan de Casey, como solemos hacer. ¿Sabéis siquiera lo que le pasó a la señora Hawley?, nos preguntó Luis a todos. Le miramos, esperando que continuara. Su marido y su hijo murieron en un accidente de coche este verano, nos dijo, eso fue hace, como, 4 meses. Esto fue una bomba, o al menos eso pensé yo. Gus y, sobre todo, Casey parecieron menos influenciados por esta información. Eso, titubeó Casey, no importa. Pasamos el resto del corto trayecto a la casa de la señora Hawley discutiendo. Mientras caminábamos por la acera, llegamos a una decisión. El plan era seguir adelante. La condición final que Luis aceptó a regañadientes fue que fuera Casey quien se encargara de robar los caramelos. De esa manera, dijo Casey con diligencia, ustedes no sentirán ninguna culpa. Finalmente llegamos a la casa de la señora Hawley poco después. Era una típica casa familiar de los suburbios, rodeada de vallas blancas y un seto bien recortado. Nos quedamos al principio del camino pavimentado que conducía a su puerta principal. Casey nos explicó el plan con gestos con las manos que había aprendido de la televisión. Luego nos dio un pulgar hacia arriba, deslizó la máscara de calavera de su capucha negra sobre su cara y se agachó, dirigiéndose al lateral de su casa. Gus y yo nos apresuramos a subir al porche elevado hasta la puerta principal mientras Luis se quedaba un poco atrás.
Llamé a la puerta, y casi inmediatamente se abrió. La señora Auley estaba al otro lado, sosteniendo un cuenco de plástico de color neón lleno de caramelos. Tenía unos 30 y tantos años, y tenía el pelo y la ropa desordenados. Su piel estaba cubierta de pecas, y lo único que insinuaba a la mujer rota que había debajo eran las ojeras bajo sus ojos insomnes. Nos miró a los tres y sonrió. «Oh, qué monos sois», exclamó, y luego señaló a Russ. «¿Quién se supone que eres?» «Un hombre lobo», respondió Russ. «El dedo de la señora Auley se movió para señalarme». «Jason Voorhees», dije, y luego, cuando no vi ningún reconocimiento en sus ojos, «ya sabes, de las películas de Viernes 13. «No todas, ¿sabías que no era?» Russ me dio un puñetazo en el hombro, matando mi inminente perorata antes de que empezara. La señora Auley sonrió aún más, si eso era posible, y se volvió hacia Luis, que permanecía en el escalón inferior. «¿Y tú?», le preguntó. A regañadientes, se acercó para ponerse de pie junto a nosotros. «El Dr. Wu», respondió tímidamente. «¿Qué disfraces tan bonitos tenéis todos?», dijo la joven viuda, y luego nos presentó el cuenco de caramelos. «Aquí, coged todo lo que queráis». Cada uno con un toque de culpa y asco de sí mismo, 3 manos se sumergieron en el cuenco y lo saquearon por completo. Una vez que nuestras bolsas estuvieron llenas, la señora Auley se despidió y se dispuso a cerrar la puerta. Recordando que nuestro único propósito era actuar como distracción, actué con rapidez. «Espera», dije. La señora Auley abrió la puerta por completo y me miró, desconcertada. Antes de que pudiera pensar en una excusa, Luis intervino. «Nada. Que pases una buena noche», le dijo a la señora Auley y nos sacó a medias nos arrastró lejos de su escalón delantero. La puerta se cerró tras nosotros y volvimos a bajar hasta el borde de su jardín. «¿Qué coño, tío?», le pregunté a Luis una vez que estuvimos fuera del alcance del oído, «¿y Casey?». «Que se joda», respondió Luis enfadado. Nunca lo había visto así. Lo que siguió fue un rato de silencio mientras Luis y yo esperábamos a que Casey reapareciera, y Russ se atiborraba. Pero no lo hizo. Habían pasado 15 minutos o más, y seguía sin haber señales de él. Los tres nos preocupamos, saltando a la conclusión obvia de que Casey había sido pillado infraganti. Esperábamos que la señora Auley lo sacara de la oreja, que caminara cabizbajo hacia nosotros y que Luis dijera «ya te lo dije» durante el resto de la noche. Pero eso no ocurrió. Se estaba haciendo tarde cuando decidimos actuar. Las luces estaban apagadas y las cortinas corridas en toda la manzana. No había visto a ningún otro truco o tratante en Dios sabe cuánto tiempo, y la única compañía que teníamos era la multitud de calabazas que parecían infestar esta calle en particular. La noche de Halloween estaba llegando a su fin, y ahora habíamos pasado una parte considerable de ella agachados detrás de un arbusto. Russ fue el primero en ofrecerse como voluntario. «Voy a buscarlo», dijo heroicamente. Ni Luis ni yo discutimos con él. Vimos cómo dejaba caer su bolsa de caramelos casi vacía antes de empezar a colarse por el lateral de la casa de la señora Auley y adentrarse en su patio trasero. Desde mi escondite, pude ver que la mayor parte de su patio trasero estaba ocupado por un gran cobertizo de madera que casi parecía una cabaña de madera que había sido arrojada a su jardín. Me incliné hacia Luis y bromeé con que la única razón por la que Russ se ofreció como voluntario era porque temía que Casey intentara quedarse con los caramelos de la señora Auley para sí mismo. Nos reímos y esperamos a que Casey y Russ regresaran, presumiblemente con una historia divertida que contar. Pero, después de esperar aún más, seguía sin haber señales. Las nubes se habían despejado y la extrañamente brillante luna creciente brillaba en lo alto. Con la poca luz que había, escudriñé cada centímetro de la casa de la señora Auley. No había movimiento, y no lo había habido desde que Russ se había colado detrás del edificio. ¿Podemos irnos a casa?, preguntó Luis. «De ninguna manera, tío, tenemos que esperar a Casey y Russ», respondí. «Pero estoy cansado», argumentó. Hubo silencio mientras pensaba en un plan. Una vez que lo perfeccioné en mi mente, se lo conté a Luis. «Vale», empecé, «esto es lo que vas a hacer. Ve a su puerta principal y llama. Cuando conteste, intenta ver lo enfadada que está. Si está furiosa, probablemente pilló a Casey y Russ y les está haciendo esperar a sus padres. Si parece que está bien, entonces esos dos bastardos probablemente se largaron con los caramelos ellos solos». «¿Entendido?». Luis asintió lentamente. «Oye, ¿por qué no lo haces tú?», preguntó. «Si haces esto, puedes ir directamente a casa después», dije.
Vale, dijo Luis, y luego ¿y si me reconoce? Le entregué mi máscara de hockey. Como me dolía la nariz al llevarla, pasé la mayor parte de la noche en mi bolsa de truco o trato con los caramelos. Me la quitó y le quitó algunos de los envoltorios que se le habían pegado. Una vez limpia, se echó la correa a la cabeza y deslizó la máscara hacia arriba. Me dio un pulgar hacia arriba y me dijo que guardara su bolsa de caramelos, y que sabría si le quitaba algo. Me crucé el corazón y juré que no lo haría, y luego vi cómo se dirigía de nuevo a su puerta principal. Lo vi llamar, y después de un rato de espera, la puerta se abrió una vez más. La señora Auley estaba al otro lado. Entrecerré los ojos, pero no pude distinguir su expresión desde esta distancia. Empezó a hablar con Luis en voz baja, nada que pudiera entender. Miré la bolsa de Luis y la abrí. Estaba llena hasta arriba. Estudié su contenido en busca de algo que pudiera gustarme. Justo cuando vi una caja de Milk, un fuerte golpe hizo que mi cabeza se levantara de golpe. La puerta principal de la casa de la señora Auley se había cerrado de golpe. No pude ver a Luis por ninguna parte. Poco después, la luz del porche se apagó. Mierda. Ahora estaba solo después de medianoche, acurrucado detrás de un seto. El aire se sentía frío, más frío de lo que había estado un minuto antes. El ambiente de la noche ahora se sentía hostil. Cada grito de un pájaro hacía que mi cabeza se girara de miedo. Mirando a las casas cercanas, pensé en ir a pedir ayuda. ¿Pero qué diría? Ayuda, mis amigos y yo estábamos intentando robar a una mujer en duelo y ahora creo que podrían haber sido atrapados. Estaba solo, y no solo porque las calles estuvieran desiertas. Desde donde me escondía, examiné más de cerca la casa de la señora Auley. No había ni una sola luz encendida, y ninguna otra señal de vida que pudiera distinguir. Respiré hondo, sabiendo lo que debía hacer. A regañadientes, dejé mi bolsa de truco o trato con las otras, y me agaché por el pequeño jardín, manteniéndome cerca del seto como había hecho Casey. De repente, sentí algo delgado y frío agarrarme el tobillo expuesto. Caí en un montón y me di la vuelta en el suelo para intentar ver a mi atacante. Una manguera amarilla estaba enrollada alrededor de mi pie. Me puse de pie, luego me di unas palmaditas. Recordé lo que estaba haciendo y rápidamente me agaché de nuevo. Me giré para mirar la gran ventana del lateral de la casa justo a tiempo para ver cómo se arrugaban las cortinas corridas. ¿Alguien había estado mirando? Sentí que el nudo en mi estómago crecía. Con cautela, me dirigí hacia su patio trasero. Su patio trasero estaba dominado por el gran cobertizo de madera que, con una mano de pintura, podría haber sido reutilizado como casa de huéspedes. Llegué al final de su casa y me asomé por la esquina. La pared continuaba unos metros, luego giraba en forma de L para volver a enfrentarme. Justo enfrente de donde me escondía estaba la puerta trasera. Esta parte de su casa, raramente vista, parecía destartalada, muy lejos del pintoresco exterior. La hierba aquí era marrón y moribunda, extendida entre parches enfermizos de tierra. Estaba oscuro, con solo una luna creciente iluminando el cielo sin nubes, pero podría haber jurado que vi algo extraño. Algo se filtraba por debajo de la puerta del cobertizo. Algo espeso y fétido. Oí un crujido y aparté la vista del cobertizo. La puerta trasera se había abierto. El vano sin rasgos parecía estar compuesto de pura negrura. No pude distinguir nada más que sombras, pero cuanto más miraba, más podía distinguir. Pronto quedó claro que estaba mirando directamente a alguien, aunque todo lo que podía ver era la silueta de sus botas mientras se paraba en el primer escalón. Mi primer ataque de temblores se produjo. ¿Luis? Pregunté con voz quebrada. No hubo respuesta. ¿Rus? Pregunté en voz baja. No hubo respuesta. ¿Casey? Pregunté en un susurro. No hubo respuesta. De repente, la figura de la puerta se abalanzó. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, seguro de su inminente muerte, mientras me ordenaba correr más rápido de lo que creía posible. Oí metal raspar contra la pared, mientras lo que la figura sostenía en sus manos se levantaba. Mi cuerpo, poco más que una amalgama de nervios asustados, apenas logró dar unos pasos. La manguera que yacía como una serpiente en la hierba me hizo tropezar, enviándome volando. Caí en un montón y me di la vuelta en el suelo para intentar ver a mi atacante. La figura, todavía solo una sombra sin rasgos en la oscuridad, levantó su arma roma y la estrelló contra mi cráneo. El lugar en el que me desperté olía a azufre y hacía un calor insoportable. Por un segundo, pensé que mi profesor de la escuela dominical tenía razón cuando nos dijo que podíamos ir al infierno por cosas tan mundanas como el robo menor.
Sentí una humedad que cubría mis piernas y, en mi estado groggy y apenas lúcido, pensé que mi vejiga había fallado. Cuando empecé a ser consciente de mi entorno, me di cuenta de que el líquido que cubría mi parte inferior era sangre, y no la mía. Intenté mover los brazos, pero pronto me di cuenta de que tenía las muñecas atadas. Mi cuello, que se había doblado por el impacto de la pala, hizo clic cuando giré la cabeza. Acurrucado contra mí estaba Luis. Claramente, había sido golpeado con más fuerza, ya que su frente se había hundido. Su mandíbula estaba floja y sus ojos estaban vueltos hacia arriba. Estaba en el cobertizo, a juzgar por el interior lleno de herramientas. Era difícil determinar lo vasto que era, ya que gran parte del espacio del suelo estaba ocupado por la calabaza más grande que había visto en mi vida. Lo que al principio pareció ser solo un borrón naranja en mi visión, rápidamente tomó forma. La calabaza era simplemente enorme, de unos 7 pies de altura sin incluir la raíz retorcida y verde. Su piel era dura y áspera, llena de muescas y lo que solo podía describir como pústulas. El suelo que había debajo estaba destrozado, revelando tierra. Las enredaderas brotaban del vegetal gigante, que trepaba por cada centímetro del cobertizo. Las paredes de madera estaban cubiertas por ellas, el suelo también, aunque apenas podía distinguirlas sumergidas en toda esa sangre. Cuanto más miraba las enredaderas del suelo, más parecían palpitar en la inmundicia, lamiéndola como un perro sediento. La herida en la cabeza de Luis empezó a brotar en mi hombro de nuevo, y me giré para apartarlo. Cuando mi visión volvió por completo, me di cuenta de que había más gente aquí conmigo que lo que quedaba de Luis. Gus estaba sentado al otro lado de él en una condición similar. Casey yacía en el suelo, parcialmente cubierto de enredaderas. Su cuello, sus muñecas y otras arterias habían sido cortadas de forma poco limpia. De pie sobre él estaba la señora Auley. Su atuendo suburbano goteaba la sangre de mis amigos. Sostenía una sierra oxidada en una mano mientras se balanceaba nerviosamente de un lado a otro, doblándose antes de erguirse, una y otra vez. Estaba parloteando para sí misma como una esquizofrénica. Alimentar, devolver, por favor, se decía a sí misma. Sus palabras eran trabajosas. Se pronunciaban como si le causaran dolor físico. Tal vez lo hacían. De repente se giró, y yo cerré los ojos de golpe. Disminuí mi respiración e intenté encajar con el resto de mis amigos, lo que no era difícil con una profunda herida en la frente. Una sensación punzante de dolor blanco y caliente llegaba en oleadas, envolviendo mi cráneo. Era el peor dolor de cabeza de mi vida. Mientras fingía ser un cadáver, oí a la señora Auley moverse. Arriesgué una mirada, y la vi arrastrando el cuerpo de Russ por el pelo hacia la calabaza. Contuve un grito cuando usó la sierra para cortarle la garganta, y luego la arrastró por sus antebrazos hasta sus muñecas. Dejó que el cuerpo se desplomara mientras la sangre se acumulaba y las enredaderas se alimentaban. Seguí observando cómo de repente se apretaba contra la calabaza gigante, intentando rodearla con los brazos. Cuando no pudo, rompió a llorar y se desplomó de rodillas. Se giró de repente, y yo volví a cerrar los ojos. Sabía que podía decir que estaba vivo. Mi pecho que se elevaba rápidamente y mis gemidos de perro me traicionaron. Aún así, intenté convertirme en un muñeco de trapo, incluso cuando las herramientas de jardinería oxidadas apoyadas contra la esquina detrás de mí empezaron a clavarse en mi espalda. El dolor de sus extremos afilados no era nada comparado con el dolor que seguramente me infligirían si llamaba su atención. Sentí que me quitaban un peso de encima cuando Luis fue arrastrado. Esta vez no miré, pero por el sonido de metal dentado desgarrando la carne, supe que se enfrentaba al mismo destino que Russ. No pude evitarlo. Miré. Las ampollas que salpicaban la piel de color naranja oscuro de la calabaza habían empezado a crujir y a estallar, explotando en pequeñas explosiones de pus y limo. Las enredaderas bailaban y se retorcían, haciendo que el suelo pareciera una herida abierta de gusanos que se pudrían. Mientras observaba, empecé a arrastrar el cordón de plástico que ataba mis muñecas contra la herramienta metálica que tenía detrás. Noté que lo que una vez había sido un pequeño charco de sangre ahora no era más que una gran mancha marrón y mugrienta. La calabaza había bebido su parte, y por lo que parecía, ya se había alimentado lo suficiente. La señora Auley empezó a llorar de nuevo, esta vez derramando lágrimas de alegría. La carne del vegetal gigante ahora parecía de papel. Pude distinguir una figura oscura que se movía en su interior. Era como ver a alguien correr hacia ti desde detrás de una ventana esmerilada de color naranja. Toda la mitad delantera de la calabaza explotó.
Estaba cubierto de pies a cabeza de una sustancia amarilla, al igual que la señora Auley. Cuando vi lo que había salido de la cavidad orgánica, aceleré el ritmo de mis muñecas contra la hoja casi roma. Observé a la figura mientras se ponía de pie y se estiraba. Era grotesca en una forma que mi comprensión apenas alcanzaba a incluir. Tenía los rasgos de un cadáver. Cuanto más miraba con horror, más seguro me volvía de que eso era todo lo que era. Por todo su cuerpo, las zonas que se habían podrido estaban ahora repletas de carne nueva, antinaturalmente marrón. Unos zarcillos amarillos y fibrosos cubrían su cuerpo. Pensé que era de las entrañas de la calabaza, pero pronto me di cuenta de que estaba creciendo desde, o más bien dentro, de su cuerpo y se extendía justo debajo de la nueva piel como un micelio rastrero. De cada corte abierto goteaba un flujo constante de semillas de calabaza. La amalgama me pareció compuesta por la carne de una calabaza y de 2 cadáveres. Un segundo cuerpo, mucho más pequeño, crecía desde el pecho del otro como un gemelo parásito. Gimió y agitó su brazo derecho. El brazo izquierdo de ambos cadáveres era uno, y donde deberían haber estado sus manos estaba ocupado por una tercera articulación conectiva. La cara del parásito era poco más que un cráneo, mientras que las otras habían sido totalmente regeneradas. La señora Auley se desplomó hacia adelante y lo abrazó lo mejor que pudo. «Hijos míos, habéis vuelto a mí», dijo con voz de pura alegría. La cara humana del cuerpo principal la miró con su único ojo inyectado en sangre. Uno de sus brazos la rodeó, el otro brazo más pequeño de lo que una vez fue su hijo intentó un abrazo, pero no logró llegar a las puntas de los dedos de su padre. Por un momento, el abrazo pareció amoroso. No sabía cómo podía soportar el olor. Pero pronto, empezó a gritar de dolor en lugar de alegría. Noté con qué fuerza las manos de la amalgama parecían estar cavando en ella, justo debajo de los omóplatos. Empezó a retorcerse y a gritar de miedo, suplicando a su familia que parara. El vómito goteaba por mi barbilla mientras sus dedos se hundían en su carne. Segundos después, su caja torácica salió desgarrada por su espalda en un torrente de sangre, cubriéndome con otro líquido rancio. Sus gritos terminaron entonces, pero los míos acababan de empezar. Las restricciones finalmente se rompieron contra el cuchillo que había estado cortando contra ellas. Me puse de pie, un momento de esfuerzo físico que me agotó mucho más de lo que debería. Para mi sorpresa, la puerta del cobertizo se abrió con facilidad. Supongo que la señora Auley no esperaba que ninguna de sus víctimas saliera corriendo. Zambullirme en el fresco aire de la noche fue como un renacimiento. Me arranqué la ropa destrozada mientras corría a medias, cojeando a medias por el jardín. El dolor que encontró su hogar en cada centímetro de mi cuerpo era insoportable. Tenía ganas de desplomarme y acurrucarme en una bola, pero mi voluntad básica de sobrevivir me llevó hacia adelante. Oí un choque cuando la mitad delantera del cobertizo se astilló. Mi cuello crujió e hizo clic cuando miré por encima del hombro. La amalgama había salido de la infernal choza y había empezado a cruzar la corta distancia hacia mí. Empecé a gritar cuando llegué a la acera, intentando desesperadamente llamar la atención de alguien. Me tambaleé en la carretera y grité cuando algo se estrelló contra mi espalda. Me estrellé contra el asfalto, sintiendo que la articulación de mi hombro izquierdo se salía de su sitio al hacerlo. Arrastrándome por la acera con el brazo menos lesionado, me giré para ver a la amalgama caminando lentamente hacia mí. La cara sin piel del niño parásito que sobresalía de su pecho había empezado a regenerarse. Sus mandíbulas se cerraron y castañetearon, ansiosas por ser fertilizadas con más sangre. Miré a mi alrededor en busca de ayuda. Las luces empezaban a encenderse en todas las casas de los alrededores. Aún así, nadie dio ese paso extra de venir en mi ayuda. Cerré los ojos. Mi mente, así como mi cuerpo, se habían rendido. A segundos de la muerte, oí un motor zumbar. A pesar de la pesadez de mis párpados, conseguí abrirlos y mirar. La amalgama estaba en la carretera a pocos metros de distancia. Su largo brazo de podredumbre cubierto de limo se extendió hacia mí. De repente, fue iluminado por los faros de un coche. Momentos antes de que su mano pútrida agarrara mi cara, un coche deportivo rojo se estrelló contra él, enviando trozos de escombros orgánicos volando en todas direcciones. El coche chirrió hasta detenerse a pocos metros de donde había golpeado al monstruo. Un adolescente salió, pasándose las manos por el pelo en pánico. ¿Qué coño era eso?, se gritó a sí mismo. Me vio y corrió a mi lado. Pronto le siguió una anciana de la casa cuyo jardín delantero me había arrastrado. Me ayudaron a ponerme de pie, y la anciana me condujo a su casa para esperar a una ambulancia.
Lo último que recuerdo claramente de aquella noche, que se cobró la vida de todos mis amigos, justo antes de que cerrara la puerta tras nosotros, fue al adolescente gritando una vez más. ¿Dónde se fue?